Generación de Innovación, experiencia de 3 poderes del Estado de la provincia de Córdoba. Estamos con, bueno, Gustavo, Gabriel y Manuel, que representan a cada uno de los 3 poderes del gobierno provincial, del Estado Nacional, y van a irnos contando algunas experiencias de innovación. La idea es que ellos presenten en máximo de hasta 10 minutos un poco lo que vienen trabajando, después habrá un espacio para algunas preguntas como que un poco desmenucen las experiencias que nos fueron contando, si hay algo para ampliar, además, y después habrá un espacio más para intercambio, donde por ahí ampliemos algunas preguntas. Va a iniciar Gustavo. Lo que sí les pido que cada quien se presente y diga, no sé, lo que quiera reconocer de su trayectoria y lo que está haciendo, de su formación y demás. Así que bueno, arrancamos ahí con Gustavo, que después quizá cuando vos quieras mostrar los videos. Te lo pido a vos. Sí, vos decime y yo lo busco ahí. Dale. Sí. ¿Quieren agrandar pantalla? Estamos acá por una cuestión de plano. La voy bajando entonces. Sí, fíjate que hay gente que quizá quiere ingresar para habilitar. ¿No han ingresado? Pero quizá hay algunos pedidos de acceso. Digo. Vamos a esperar un poco más. Sí, Gustavo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. En nombre mío y de mi compañera Lourdes Comaneci, que también estaba invitada. Mi nombre es Gustavo Copini, trabajo actualmente en la Dirección General de Planificación del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el organismo que nuclea a todas las disciplinas forenses y a los fiscales de toda la provincia, a las fiscalías de toda la provincia, y forma parte del Poder Judicial, aunque está previsto como un organismo autónomo. Actualmente forma parte del Poder Judicial, que eso es toda una definición de lo que hace la autonomía. Y actualmente yo estoy a cargo del Instituto de Formación, del director del Instituto de Formación del Ministerio Público, que depende de la Dirección de Planificación, porque lo hemos pensado como un instituto de gobierno al servicio de la planificación estratégica del Ministerio Público. Ambos formamos parte también del grupo de investigación del IFAP con Javier Moreira, y un poco a partir de nuestra incursión en el IFAP empezamos a incorporar una perspectiva de políticas públicas en el Ministerio Público, vaya la redundancia. Lo primero que hicimos después de la pandemia, y la pandemia fue quizás, como les habrá pasado a todos, un punto de inflexión. A partir de ahí generamos una planificación tradicional, se podría decir una planificación estratégica, y dentro de la planificación estratégica generamos una modificación legislativa, instituimos el Instituto de Formación y trabajamos 3 programas básicamente. Un programa de formación interna continua para las fiscalías y las disciplinas forenses que están adentro. Quizás está muy asociado al Ministerio Público y la Justicia con los abogados, pero está actualmente constituido por múltiples disciplinas. Un programa de capacitación abierta de extensión, porque asumimos la responsabilidad que tiene el Ministerio Público con relación a las fuerzas de seguridad de la provincia, que son 3, la FPA, la policía y el servicio penitenciario. Es muy importante ese aspecto porque tiene que ver con la democratización y la conducción civil de las fuerzas de seguridad, asumir ese tipo de tareas desde un organismo como el Ministerio Público. Y finalmente, también trabajamos con un programa de investigación aplicada que no es ni más ni menos que un intento de inducir algunas políticas de ciencia y tecnología con una perspectiva del plan y perspectiva muy de los 80, buscando generar internamente innovación técnica, fundamentalmente en los campos disciplinarios que tienen que ver con los forenses, que es lo más dinámico, lo que más alcance tiene. Y en esa experiencia, en los 2 años de funcionamiento del instituto, yo me iba a centrar un poquito en ese programa porque quizás es lo más pertinente para el motivo de la charla. Nuestra primera experiencia del programa de investigación aplicada, o sea, estamos desplegando tareas de formación en esos 3 campos, pero la investigación aplicada, el año pasado hicimos una convocatoria buscando generar modelos, grupos interdisciplinarios que puedan llegar a generar, o sea, dar cuenta de innovaciones que ya se están realizando en los ámbitos científicos que tiene el Ministerio Público y que quizás podrían llegar a ser de Córdoba Todavía no, hay un
un ámbito o un campo de innovación o un sector de innovación emergente que esperamos que se pueda expandir a todo el país. Justamente en ese programa de investigación aplicada abrimos el juego con la Universidad Nacional y empezamos a fomentar la aparición de proyectos concretos, interdisciplinares, entre los cuales voy a mostrar solamente algunos. Voy a mostrar, por ejemplo, hay 4 o 5 proyectos que tienen que ver con cibernética o con inteligencia artificial. Y uno de esos es, por ejemplo, el que estamos trabajando con un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y que tiene que ver con inteligencia artificial basada en accidentes, en la base de datos de accidentes de tránsito que existe actualmente en la ciudad para poder llegar a impulsar decisiones de políticas públicas desde ahí, con esa información. Simplemente les voy a mostrar un par de presentaciones muy breves de 2 proyectos, pero hay 16 proyectos presentados que están vigentes, estamos trabajando en darles apoyo. Es difícil, no hay una cultura de ciencia y tecnología, de políticas de ciencia y tecnología fuerte en este campo. No sé en cuál campo hay actualmente, creo que en el software hay algo, pero en este campo es poco lo que hay a nivel nacional. Les voy a mostrar 2 ejemplos nomás. Este es el que te mencionaba recién. Ella es Laura Díaz Dávila, es titular del laboratorio LIECIA de Ciencias Exactas, y con ella estamos trabajando en este proyecto que ya tiene apoyo, ya recibió financiamiento. Ella lo va a explicar mejor, quizás. Ay, perdón. Puedes adelantar una parte más. Era la de Laura, ¿no? Sí, es cortito así. Todos los factores que forman parte de la tecnología basadas en inteligencia artificial para contribuir a su propia. Bueno, yo creo que con uno solo está bien, ¿no? Pero bueno, hay otros trabajos que tienen que ver con fotogrametría, genética forense. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición de genética forense importante en Córdoba y estamos tratando de empezar a generar un primer banco de registros ancestrales, bueno, una serie de herramientas que a la hora que sirven no solamente para la política de persecución penal, que es quizás la característica principal de lo que hace el Ministerio Público, ¿no? La política
de persecución de delitos, sino también este tipo de estándares que se pueden llegar a conseguir con las tecnologías que se generan en el ámbito forense del Ministerio Público, tienen importancia también para políticas de seguridad en ámbitos contravencionales, de la caminera y de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en la gestión del conflicto en general. Así que, bueno, ese es un panorama, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ahora, Gabriel, cuando quieras ahí buscamos la presentación, si vos querés. Si quieres ponerlo, podemos poner, para que sea gráfico, no es ni una presentación, una placa nada más. Bueno, yo soy Gabriel Roveri, hoy soy secretario de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Gobierno. Somos dupla, vamos a estar hablando de dos temas distintos con Manuel en la ola, pero porque pasamos por un lado, que lo voy a contar yo, y voy a contar dónde estamos hoy. Voy a hablar un poco de los últimos 4 años, lo que pasó en la legislatura de Córdoba. Yo en la legislatura de Córdoba fui secretario general, primero era secretario técnico parlamentario, le cambiamos el nombre para que fuera más lógico de lo que hacíamos. Somos secretario general y nosotros tuvimos la dicha y la oportunidad de poder planificar estando en el Estado, que es algo que no es muy fácil porque no tenemos los tiempos. Pero si ustedes se acuerdan por allá, en las últimas elecciones anteriores fueron en mayo del 2019. Entonces, nosotros ya sabíamos, por primera vez en nuestra historia en la administración pública, después de 8 o 9 años trabajando, dónde íbamos a estar. Entonces, al saber dónde íbamos a estar, podemos planificar en esos 5 meses qué íbamos a hacer en la legislatura de Córdoba. Y trabajamos con el concepto de una legislatura abierta, de un parlamento abierto, a través de los conceptos de gobierno abierto y la implementación principalmente del eje de innovación pública. Y a partir de eso nosotros llegamos, y en aquel momento el vicegobernador Manuel Calvo, actual ministro de Gobierno, nos dijo, hagan. Y en el hagan es, hagan. Y en ese momento, como una enseñanza muy básica de administración pública, con él nos juntamos con las 84 personas que teníamos a cargo de 6 áreas distintas y hablamos uno por uno con cada uno de ellos para saber qué hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían, quién había estado pisado durante mucho tiempo, quiénes tenían más relevancia. Y eso nos hizo reubicar a las personas, casi no a todas, pero muchos de ellos en lugares en los cuales se sintieran que podían aportar algo, ¿no? Una pregunta que tiene que ver esto con innovación que yo voy a hacer. Entonces, esas personas desde el día 1 con nosotros, muchos, no todos, no los 84, pero muchos de ellos dijeron, estos vienen a trabajar, le dijimos que íbamos a estar de 8 a 6 casi todos los días, no cumplimos, estábamos 8 y media, 9, y ellos nos vieron laburando todos estos 4 años en estos días. Nos tocó la pandemia al medio, y había un pequeño problema, pero a la vez, en términos de innovación, fue algo bueno que nos pasó. ¿Sí? O sea, la pandemia no fue buena para nada, pero en el caso del desarrollo tecnológico nos permitió concentrar los recursos para poder avanzar. Para hacerla bien concreta, nosotros en la estrategia diseñamos una estrategia de Parlamento Abierto y en esa estrategia de Parlamento Abierto teníamos 3 ejes muy fuertes. Uno es la innovación, otro es la transparencia y el tercero la vinculación ciudadana. Y en cuestiones de innovación fue donde tuvimos que arrancar, innovación tecnológica principalmente, muy fuerte, porque si ustedes recuerdan, en aquel entonces la legislatura de Córdoba estaba en el centro y se trasladó a donde está hoy día. Y el traslado, uno piensa, bueno, vamos a llegar a un nuevo edificio con mucha tecnología. Bueno, tenía las capacidades para tener mucha tecnología, pero todavía no tenía tanta tecnología. Entonces lo primero que hicimos fue lo básico, que fue instalar tecnología, comprarla, y a partir de eso instalamos un data center que fue la base para todos los desarrollos. Y rápidamente, ¿qué desarrollo hubo? Bueno, se nos vino la pandemia, así que tuvimos que salir rápido con el tema de esto, de Zoom, ¿no? Y vos decís, muchos congresos se la complicaron bastante, que diseñaron un sistema específico para validar la presencia o para el sistema de votación, o cómo podíamos hacer para que el reglamento interno de la Cámara compatibilizara con esto, si dice que siempre presencial. Bueno, nosotros compramos una camarita de 25.000 pesos en aquel momento,
contratamos Zoom gratis y le enseñamos a los legisladores cómo usar Zoom. Éramos 3 los que estábamos en la legislatura y el resto estaba todo en su casa. Normativamente, un decreto, una resolución de Cámara, solucionó todos los problemas que tenían muchos congresos en el mundo, no solamente en Argentina. Junto con Mendoza fuimos los primeros en la misma semana, ellos largaron un poquito antes que nosotros en hacer una sesión virtual a menos de 20 días del aislamiento que hubo en ese momento, ¿no? Y esto no lo decimos de modo de, bueno, que bueno, menos rápido que somos, que difícil, no. Tenía que funcionar el Congreso y bueno, funciona. Eso como una de las cosas rápidas. Después otra de las cosas que hicimos a partir de esto también era un proyecto que nosotros teníamos para hacer en 3 años y lo tuvimos que hacer en 1 año, que fue el expediente digital legislativo. Que hoy en día hablar de expediente digital es como decir, bueno, ya lo tenemos todo, ya está, en el gobierno ya está, en la justicia está, bueno, en la legislatura no lo tenía en aquel momento, y en un proceso de 1 año, en realidad fueron 9 meses, con un diseñador, con un programador que estaba loco en aquel momento, porque nos trabajó casi ad honorem. Hoy Martín lamentablemente falleció este año, pero él nos acompañó durante 3 años en el proceso y desarrolló todo esto. Básicamente, desarrolló un sistema informático de expediente digital para que lo usen personas que hacía 20 años estaban llevando 5 copias papel de los proyectos de ley para presentarlo en Secretaría Legislativa. Y bueno, todo eso trae caos por detrás, pero la segunda enseñanza que tuvimos, que de administración pública básica, es capacitar e incluir. Capacitar e incluir. Nosotros, desde el día 0, incluimos a todos los actores que participaban del expediente digital en la creación del expediente digital. Entonces, ellos mismos fueron los que dijeron, no, el proceso acá hay que hacerlo de tal forma, este archivo, ¿por qué lo tienen? Ah, no sabemos, porque no hace mucho tiempo que ustedes lo usan, no, no lo usamos, listo, afuera. Y ellos participaron y nosotros, yo personalmente, conocía mucho el proceso, para mí no está perfecto, no sale un proceso perfecto, pero fue el mejor proceso y los mejores procedimientos que podían salir en ese momento para que todos adoptaran esta nueva tecnología. Y, sí, es el GLD. El GLD. Sí. Pero usted no te consulta porque primero estuvo en Buenos Aires. No sé, el nuestro fue desarrollado por nosotros. GLD. Gestión Legislativa Digital. No es lo mismo. No, es un proyecto exclusivo desarrollado en la legislatura de Córdoba. No pudimos traer otro, lo buscamos, porque no se compatibilizaban con el reglamento interno de la Cámara. Así que tuvimos que crearlo de cero. Estaba muy complicado el reglamento interno, sí. Bueno, eso de la parte de innovación, además de varias cosas más, pero no hay que aburrir tanto. Y por la parte de transparencia, rápidamente, innovación pública, trabajamos en un plan estratégico parlamentario, como les decía antes, que implicó proactividad en la generación de datos, o sea, portal de datos abiertos, 30 conjuntos de datos hay hoy en día que se siguen manteniendo desde que los sacamos de todo el funcionamiento de la legislatura de Córdoba, y hicimos el primer plan de acción en la historia de los poderes legislativos, creo, alineados con OGP, con la Alianza para el Gobierno Abierto, y eso nos permitió, a través de una metodología específica, generar acciones de parlamento abierto, tanto internas como también para la comunidad. Y como último punto que quiero destacar, cuando nosotros llegamos al tercer aprendizaje, nosotros llegamos a la legislatura y dijimos, bueno, hay que hacer mucho, pero ¿en qué situación estamos? Entonces nos medimos. Nos medimos con un estudio del Instituto Federal de Gobierno de calidad institucional y estábamos muy flojos. Y nos medimos con un índice latinoamericano de transparencia legislativa y nos dio bastante flojo también. Nos dio un puntaje de 36, no importa qué significa el puntaje de 36, pero era bajo dentro de lo que eran países, principalmente porque se toman los congresos de los países. En un proceso de 2 años terminamos con 66 puntos, que fue el congreso más abierto de Latinoamérica en ese momento. Entonces, para llegar a eso, nos tuvimos que medir y tuvimos que ir a nuestro jefe y decirle nos va a dar mal,
y probablemente sea una noticia mala, que el periodismo se agarre y diga que estamos mal, pero sabemos que lo podemos mejorar mucho. Y bueno, y el proceso fue ese, y lo logramos, lo trabajamos de nuevo con la gente, con gente interna, pero también con toda la comunidad. Bueno, acá está Emilce, que nos acompañó también en el proceso, Javier, varias personas que participaron de las mesas en las cuales construimos en conjunto todas las políticas públicas que desarrollamos en este campo, y eso nos permitió validar y legitimar ese trabajo. Y yo les decía, y se van a acordar, en aquel momento nosotros nos vamos a ir, pero ustedes se van a quedar como la comunidad que va a tener que ir a exigir al Poder Legislativo que sigan mejorando, ¿no? Porque lo que estaba era perfectible totalmente. Entonces, espero que sigamos con esa comunidad y se siga mejorando, y sabemos que sí, que ha sido así porque tenemos varios comentarios. Por recién me comentabas vos, el otro día me conté con un periodista y me dice, dejaron de publicar en las sesiones el orden del día de las reuniones de comisión. En realidad no dejaron de publicar, tardan un poquito más. Pero digo, que la sociedad esté atenta a eso es lo que nosotros buscábamos en aquel momento. Así que bueno, gracias por el marco. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Naola, actualmente soy subsecretario de Innovación Política del Ministerio de Gobierno, trabajamos con Gabriel, y bueno, en mi paso por la administración pública, ya hace 10 años que estoy con esta agenda, fui director del Gobierno Abierto en el Ejecutivo, luego hicimos con Gabriel todo ese proceso que comentó recién en el Poder Legislativo, y me quería permitir hacer una reflexión, ya que el panel se llama Innovación y Modernización del Estado, estamos en un congreso de administración pública, sobre qué es la innovación y lo difícil a veces que es innovar en las estructuras rígidas del Estado. Entonces, acá he escuchado a mis compañeros recién, y lo primero que quería decir es que yo pienso que la innovación no tiene que ver estrictamente con la tecnología. Una parte de la innovación, pero no es estrictamente tecnológica, y sobre todo en los gobiernos. Entonces ahí un poco ponía la innovación política, pensarla como esta capacidad de imaginar colectivamente, que es un concepto muy viejo, se puso de moda porque lo usó Harari en un libro que decía cómo el sapiens da el salto para poder cazar estos animales que los cuadruplicaban en tamaño, bueno, esa capacidad de un grupo de conectarse. Pero yo lo digo en el sentido de que innovar en el Estado es esto tan trillado de pensar afuera de la caja, es hackear al Estado mismo, a las reglas y los procedimientos muy tradicionales que tiene el Estado, con estructuras rígidas, y que a veces es muy difícil aplicar estas metodologías, porque está todo muy reglamentado y con procedimientos escritos. Y entonces, se nos ocurría cuando empezábamos todo este proceso, ya hace 10 años, que acá había que había que cambiar una concepción de dónde reside el saber. El saber no está en el funcionario. Es como que yo, por tener el cargo de subsecretario de Innovación Política hoy, piense que tengo todas y las mejores soluciones para el problema público. Es un grave error. Tradicionalmente la política se gestionó de esa manera, la famosa política detrás del escritorio, del teléfono y demás. El conocimiento está distribuido en la comunidad. Creo que eso es lo primero que hay que entender cuando uno ocupa un cargo público y le toca diseñar una política pública. Por eso digo que es hackear al Estado. Yo digo, innovar es pensar en un nuevo modo de trabajar. Se vio primero en todo lo que es el mundo digital, cómo trabajaban estas personas, que groseramente lo vemos en películas, cómo trabajan en Google, y esta idea de que se puede divertir uno en el trabajo, que no tiene que ser ir a fichar en una fábrica. Bueno, sin ir más lejos, en el Estado o en el gobierno, hoy se marca, digamos, una fábrica. Entonces, ¿cómo cambiamos eso desde adentro? Entonces siempre le digo a Gaby, somos hacker inside, nosotros estamos adentro del gobierno, tratando de hacer innovación, tratando de cambiar un modo de trabajar. Entonces esa pregunta, que en realidad es de un filósofo finlandés, que
que habla de hacker como una palabra positiva, ¿no? De hacker, de pensamiento disruptivo, que dice el anterior, Perdón. que dice: la mayoría de los directivos no han comprendido las profundas consecuencias de la siguiente pregunta: ¿qué propósito tenemos de trabajar? ¿Cumplir una condena o hacer algo? Entonces, siempre decimos con Gabriel, empecemos por nuestro equipo de trabajo. Y esa manera de trabajar, que no tiene nada que ver con la manera jerárquica, es difícil adentro, porque el Estado históricamente es una estructura jerárquica. Lo he explicado, ustedes saben mucho más que yo. Muchos teóricos han explicado esa maquinaria. Entonces, creo que acá estamos, y por eso siempre digo, en todas las mesas que tenemos, nosotros trabajamos con nuestra comunidad. De hecho, es nuestro gran valor público. En los proyectos que hoy con Gabriel llevamos adelante, tenemos sentadas las 2 universidades de la provincia, a organizaciones de la sociedad civil de Córdoba, y nada se hace sin ellos. Y claro, en esa mesa están decanos de facultades, directores de carrera, claramente mucho más inteligentes que yo o mucho más expertos que yo en un montón de temas. Como yo, que estoy de paso por el Estado, no voy a aprovechar eso que se llama inteligencia colectiva. Entonces, si querés pasar a la última filmina, como para redondear, ahí puse el título Imaginar colectivamente, porque es medio poético, de la poesía a la acción. Bueno, ahí estamos nosotros, así trabajamos. Ahí está Gabriel, estamos usted y yo, y hay una colaboradora nuestra de nuestro equipo, y ahí están las 2 universidades de la provincia, las organizaciones civiles, y de esa manera creamos el segundo plan de acción de gobierno abierto de la provincia de Córdoba, con 3 compromisos ambiciosos, y siempre les digo, ustedes son el equipo ampliado del gobierno, y esta forma de entender que la participación ciudadana no se acaba en el voto, cuando uno va y pone el voto. Entonces, si vos haces partícipe a la comunidad, ellos también son responsables de las políticas públicas que salen de ahí. Y bueno, en ese contexto, el segundo plan de acción lo pueden ir a ver en la página web del gobierno, que lo terminamos de co-crear. Hicimos 8 mesas durante 3 meses, con todos estos referentes que les he nombrado de las universidades y de organizaciones civiles, y hemos llegado a 3 compromisos. Uno es fortalecer un portal de gestión abierta para poner a disposición datos abiertos en formato de estándares internacionales, 3 estrellas, con información pública, para que la ciudadanía los utilice, los piense, nos diga cómo mejorarlo y de esta forma retroalimentar el ciclo. Segundo compromiso, que es co-crear un proyecto de ley de acceso a la información pública para actualizar la actual, que ha quedado un poco vieja. Y el tercer compromiso es traccionar la agenda de innovación y de gobierno abierto en los gobiernos locales. Municipios y comunas, estamos en el Ministerio de Gobierno, somos el interlocutor de los municipios y comunas. Entonces, si nosotros en la provincia estamos haciendo esta transformación, bueno, Córdoba no es solo la provincia de Córdoba, el Estado provincial, son las municipalidades, las comunas, y cómo llevarlo adelante. Entonces, pensaba, traer esas fotos para mostrarles que se puede trabajar así desde el Estado, hackeando un poco los procedimientos y las estructuras, y que hoy creo que ha quedado fuera de uso los verticalismos y las jerarquías y estas cosas, estas cuestiones rígidas. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas de trabajar, y me parece que el gran desafío en las administraciones públicas es repensar los modos de trabajar, repensar los modos de tomar decisiones, y sobre todo entender que el conocimiento o que las mejores políticas van a venir de la ciudadanía al funcionario y no al revés. Sí, eso. Muchas gracias. Muy bien. Realizar estas presentaciones, digo, un poquito más dinámico para que no quedara solo en el nombre, el lugar, el rol que cumplen de este panel de experiencias. Pasamos como a esta segunda parte que habíamos planteado con quienes me acompañan acá a mis costados. A pensar algunas preguntitas, digo, comunes, hacérselas a los 3, y bueno, que podamos enfocar la mirada en algunas que otras dimensiones que nos planteamos con el equipo de investigación. Bueno, entonces a los 3 le hacemos la misma pregunta, sí, para ser un poquito más dinámico, digo, ir charlando. Por la duda nosotros no la sabemos. Sí, esa es la otra cuestión, que es lo más interesante. Y no las pidieron tampoco. Y tampoco las pidieron, así que también es todo un dato. ¿Por qué innovar en el Estado?
En algún punto, ¿cómo definen ustedes o cómo significan a la innovación en el Estado? No sé, ¿quieren arrancar? Algunas cosas han ido Ya, saliendo. Por sale. ejemplo, Yo opino como él. Un ping-pong, si quieren yo eso que hacer. pensamos. Yo sí creo que la innovación es técnica en general. La innovación es un concepto para mí técnico y me gusta lo que dice Joseph Schumpeter, agregaba que se produce no solamente cuando se perfecciona un procedimiento, se vuelve más eficaz, no alcanza solamente con eso, sino que el segundo paso fundamental para poder hablar de innovación es que haya una difusión de la mejora con un alcance lo suficientemente importante como para poder llegar a hablar de innovación. Sí. Yo creo que mi ponencia fue más o menos Sí, sobre digamos eso. sobre eso. Sí, Si sí. quieren agregar algo más, o que haya quedado en el tintero. Yo creo que justamente eso de hacer las cosas distintas, pero mejor, o sea, buscando la eficiencia, porque lo dijo él y yo coincido con las dos cosas. O sea, poner tecnología por ponerla no tiene ningún tipo de sentido. Gastar grandes cantidades de dinero, como les decía yo, diseñar un sistema en el cual el voto electrónico se ve reflejado a través de la identidad de la persona que está del otro lado, vinculado a RENAPER para que el voto sea válido. Buenísimo. ¿Cuánta plata gastaste? ¿Cuánto tiempo gastaste para que la primera sesión que hiciste se cayera? Entonces, yo creo que innovar tiene que ser hacer las cosas mejor, hacer las cosas diferentes y con los recursos que vos tengas o puedas usar. ¿Sí? Si vos te excedes en los recursos tecnológicos, a veces estás consumiendo tiempo al inicio. O sea, yo creo que vos hablaste un poco al principio también de inteligencia artificial y algunas cuestiones de tecnología muy avanzadas que existe, o sea, no es futuro ni es lo que se viene, ya está, todo eso ya está. De hecho, un tipo de informática me decía, ya está disponible, o sea, todo lo que vos sientas que querés, ya está disponible en algún lado, alguien ya lo tiene. Creo que es muy bueno para casos que son, en los cuales los tenés que usar, donde tenés mucha información, donde tenés que procesarla, donde tenés que entender la situación y demás. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, eran 10 pasos para sacar un expediente, eso no estábamos en ese momento para otra cosa. Hoy, quizás sí. Hoy quizás está para una evolución. Entonces, entender el momento es entender en qué proceso innovativo tenés que estar. Yo quisiera aclarar nomás que cuando hablo de innovación técnica no hablo de tecnología de la información, ¿no? Estamos hablando de tecnología en un sentido muchísimo más amplio. La herramienta. Claro. No solamente tecnológica. Hablaron un poquito, hicieron algunas que otras historizaciones, pero particularmente de sus áreas. ¿Ya había algún antecedente o tuvieron que arrancar de cero punto de partida? Y también esto de si crearon nuevas áreas o nuevas unidades, también del personal, por ahí decían algo sobre el personal, bueno, el equipo de trabajo, de dónde provenía, cómo articularon entre esas novedades y su personal. Nosotros, puntualmente en el Poder Ejecutivo, yo creo que fue una apuesta del ministro Talvo y del gobernador, que se creó por primera vez la Secretaría de Gobierno Abierto, que Gabriel es el secretario, y la Subsecretaría de Innovación Política, y creo que esto fue un gesto político de traccionar esta agenda adentro del Poder Ejecutivo. No existía, nunca hubo una Secretaría de Gobierno Abierto, de Innovación Política. Generalmente estas secretarías estaban más relacionadas al desarrollo de la innovación en el sentido estrictamente tecnológico. Entonces sí, se creó la Secretaría de Gobierno Abierto y bueno, ahí tenemos, creo que tenemos unos, Sí, tomamos los recursos que había y heredamos. Córdoba tiene una tradición, por más que no haya existido una secretaría, tiene una tradición en transparencia presupuestaria muy importante a nivel Argentina. Entonces, como que heredamos, lo heredamos y no porque también estuvimos en el comienzo hace 10 años. Así que bueno, ahí estamos, digamos. Sí, se creó el rango de secretaría de gobierno, fue como un hito para nosotros importante. Sí. También
y fue fundamental, como dice Manuel, Córdoba tiene una infraestructura de tecnologías de la información inédita, quizás en Argentina, eso nos permitió a nosotros, por ejemplo, también la pandemia aceleró procesos, luego hubo una vuelta, un retorno hacia el pensamiento viejo, hacia las técnicas que están implicadas históricamente, pero la infraestructura digital de Córdoba nos permitió rápidamente ir a soluciones como que hace falta seguir desarrollando, pero como la denuncia web, etcétera, porque hay una verificación de identidad, etcétera, que no hay en otros lugares. Y también rescato lo que dijo Manuel, en el hecho de que si hay una, o sea, si bien las tecnologías de la información quizás son un momento, el momento, por eso por la ubicuidad y por las características casi avasallantes que tienen con relación a todos los sistemas técnicos precedentes, son muy importantes. Es cierto que también presentan la característica de poder habilitar a la multitud, hacer hablar a la multitud de una manera que inédita en el mundo. Hoy es posible que las personas, la multitud siempre estuvo implicada en la política y la representación de la multitud es casi una característica de la política que vemos históricamente, que podemos situar en distintos momentos, pero en el momento actual, y más allá de lo que es la inteligencia artificial, no era mi intención hablar de inteligencia artificial, era simplemente un ejemplo, es un momento nomás eso. No, lo tomé como algo positivo. Bien. No como algo negativo. No, porque nosotros no teníamos el momento. Pero... De todos los videos, justo elegí el de inteligencia artificial, no es para hablar, subirme al tren, sino que es muy importante la posibilidad de hacer hablar a la multitud que presenta este momento. Perdón. Había notado lo que voy a decir, esto de que permiten la nueva tecnología de la información, y en base a lo que yo decía, esto de recoger la cooperación y la colaboración ciudadana, había notado la capacidad para cooperar flexiblemente con un número incontable de extraños. Que el Estado no conoce, bueno, y está la oportunidad de abrir como un dique para que entre todos, nosotros poder procesar esa inteligencia para más. Así que coincido con posibilidad de democratización inédita, porque quizás si la democratización es reducir la dominación que existe por falta de representatividad, por falta de poder, de que estén representados todos los contrapuntos en el diálogo, estas tecnologías abren esa posibilidad, más allá del contexto en el que se están desarrollando, que quizás también haya que involucrarse. Sí, casi como una cuestión innovadora de crear comunidad, ¿no? Exacto. Sí, porque capaz que ahora tenemos herramientas para tener más comunidad, pero no sé si crear comunidad es algo innovador, porque toda la vida, o sea, depende del nivel de... Con él discutimos siempre mucho esto, mucho, y yo le digo, en los municipios chiquitos, la comunidad está en el bar, y está todo el día sentada uno al lado del otro, y construyen su gobierno municipal en conjunto todo el tiempo, porque el amigo del intendente se evoca un poco, le da un chino en la cabeza, se ponen a charlar y se está haciendo mal, está haciendo bien, llamemos al otro, le esfuerzo el amigo, y los municipios de 300, 400, 1000, 2000, 5000 habitantes funcionan con una comunidad permanente. El desafío, yo creo, también es ver la escala en la cual vos estás trabajando. A nivel provincial o nacional, eso no lo tenés. Y lo que decía él, a veces te abstraes hasta de la realidad, porque como funcionario público, a veces te comes el viaje de que decís, no, si yo estoy acá es porque yo sé, o sea, por algo estoy acá, y empiezas a decir soluciones mágicas que vos tenés en tu cabeza y que después no son tal, porque nunca comprobaste nada con la comunidad. Entonces, creo que dependiendo de la escala también, cómo la comunidad se va conformando, y si a mayor escala necesitamos efectivamente el manejo de datos, de Big Data, para poder procesar todo eso. Una cosa, me quedé pensando en la primera pregunta, la metabolicé tarde, disculpa, pero creo que el gran desafío de innovación en el gobierno es recuperar la confianza ciudadana, digamos, está en crisis. La política está, digamos, la política como gestión pública está en crisis, porque quizás se ve muy asociada a lo que fueron los partidos políticos que hoy vemos, bueno, ya hemos visto ni hablar, la última elección nacional, ya no existen más los partidos políticos, la política pasa por otro lado. Entonces, digo, el desafío en innovar es cómo recuperamos esa confianza del ciudadano para que no sienta que tiene que ir a votar, ¿viste?, obligadamente. Entonces, tomando lo que dice Gabriel, muchas veces nosotros lo vemos porque andamos por el interior, el territorio,
Y en las municipalidades, ¿cómo se innova ahí? No, probablemente ahí sí que una inteligencia artificial no funciona, pero ¿cómo se innova? Por ejemplo, si tenés que, hemos visto, vas a refuncionalizar una plaza, no vayas a hablar con el paisajista y con el arquitecto, porque probablemente te van a hacer plaza hermosa, pero no sirve para nada. Anda a hablar con, fíjate, ¿quién usa el plaza? Está en un grupo que hace tai chi, los chicos andan en bicicleta, hacen running, anda a hablar con todos los usuarios de esa plaza y preguntarles qué plaza quieren. Entonces, al fin y al cabo, eso es gobernar, digamos. Entonces, me parece que ese concepto que es tan simple, que tantas veces lo hemos estudiado nosotros, se ha perdido de vista, y el desafío hoy en la política es recuperar la confianza de esta manera, que la política no tiene que ver hoy con partidos políticos, está muy alejada. Creo que lo que vos estás diciendo es como que hay una falta de escucha importante en el poder político, más que nada, porque nosotros como ciudadanos queremos llegar, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que cuesta, llegar, que esto que vos dijiste hace un rato del tema de que la comunidad participe. Yo vivo en una provincia donde básicamente, soy de la provincia de Santa Cruz, no te escuchan, bueno, anoté un par de preguntas mientras ibas hablando, cómo amortiguar, ¿no es cierto?, la dominación del poder político. Porque yo, por ejemplo, soy técnica en políticas públicas, he querido presentar proyectos y todo, y es como que, nada, o sea, nadie te escucha y no soy la única, hay muchas personas así. Entonces, ¿cómo haces para que los ciudadanos, claramente acá se puede, pero ¿cómo cambias eso? ¿Entendés? En otras provincias, en otras ciudades, municipios, lo que sea, ¿me entendés? Sí, acá se puede también. Hay una instancia de preguntas. Porque si no, la hacemos toda charlada. Sí, me parece Javi. Te cuento que, digamos, nosotros estamos con el proyecto de investigación y estamos como haciendo trabajo de campo acá. Pero una de las preguntas que tenemos es por ahí más para Gaby y Manuel, por eso lo tomó usted como, digamos, Ministerio de Gobierno, y una de las cosas que nosotros entendemos del problema del Estado, esto lo que voy a decir en relación con la ciudadanía 1, el otro fuerte es el carácter fundamentario, digamos, que tiene que ver con la estructura ministerial. Hay un ministerio con un problema, y tanto en pie de igualdad, y digamos, y no hay dilemas de acción ahí. No hay dilemas de acción cómo resolver el problema. Y una de las cosas que sabemos de los problemas públicos es que tienen que ver con varios ministerios. O sea, entonces, la consulta es, ¿cómo ven ustedes la cuestión de innovación? Algo que dijeron sobre los gobiernos locales, pero a nivel transversal. O sea, ¿qué pasa con su propuesta, con el Ministerio de Educación, Salud, Vivienda, con la otra estructura de la estatalidad con la cual el Estado funciona? ¿No? Lo mismo me parece que para vos conozco menos, pero me imagino yo que ustedes estarán con la misma problema con los fiscales o algo así. Me imagino que hay una negociación que hay que hacer ahí, o un diálogo que no siempre se lo espera. ¿No? Eso que quisiera preguntar, ¿cómo ven eso mirándolo transversalmente en el resto de los ministerios? ¿Quiénes no son de Córdoba? De la provincia, De la provincia de Córdoba. ¿Y de la capital, que no sean de capital tampoco? Ok, bueno. Nosotros con Manuel, cuando entramos al gobierno, propusimos algo más, Javi, más arriba a tu pregunta. No propusimos, estamos buscando la oportunidad para proponer un término que mucho menos que el Estado abierto, ¿no? Implica que los tres poderes del Estado trabajen en sintonía y en consonancia con algunos lineamientos generales de gobierno. Bueno, se está, no crean, estamos trabajando alineados sin hablarnos, ¿sí? Me salgo del rol de funcionario porque nosotros, como él dice, Hacker Inside, nosotros siempre nos abstraemos del rol que tenemos, lo que nos cuesta varios retos. Entonces voy a hablar como persona conocedora de la administración pública, no como funcionario. Hace muchos años
en la provincia de Córdoba tenía un diseño organizativo en el cual la innovación era transversal. Que había, a pesar de estar dentro de un ministerio. Pero todo lo que era tecnología pasaba solamente por un área. Y esa área era rectora y administraba todos los recursos informáticos, a veces de manera indirecta, pero por lo menos daba todas las reglas. Así era también con Capital Humano, que lo sigue siendo, y así lo es. Porque es gente conocida. No puedo hablar más de la legislatura ahora. Entonces, cuando nos tocó en esta gestión armar el organigrama de gobierno, yo encontré que mucho de eso se había distorsionado con el tiempo. Y cuando nos sentamos a hablar, porque tuve la suerte de estar en esas charlas, no sé si lo que hicimos ahí prosperó o no, porque es una conjunción de proyectos siempre, pero en esas charlas dijimos, y estaba la pregunta, ¿cuántos ministerios? ¿Y cómo dividimos los ministerios? ¿Y lo hacemos por temática o lo hacemos por funcionalidades o transversalidades? ¿Quiénes son los órganos rectores? ¿Cómo nos relacionamos con los ministerios? Todas estas discusiones las tuvimos. Yo soy partidario de que si hay algo rector y transversal, tiene que ser rector y transversal. Y tiene que tener una cabeza y en todos los otros ministerios tiene que haber como, ¿cómo le llaman ustedes? Sectoriales. Como un sectorial que responda. Pero es mi forma de verlo. ¿Sí? Hoy no está así, pero se trabaja de alguna forma con órganos rectores. Y creo que para salvar quizás que no haya una transversalidad en los temas, por ejemplo el nuestro de gobierno abierto, depende en gran parte de la decisión política que haya y en gran parte de la gente. Nosotros estamos sorprendidos porque nosotros mandamos a todos los ministerios para traer un referente en gobierno abierto. No, en apertura de datos, más específico todavía, nos van a matar. ¿Quién quiere abrir datos? ¿Quién quiere mostrar su gestión? Y bueno, se notaron 18, no, de los 13 ministerios, 14 ministerios, se notaron 10 personas y nos empezaron a hablar de nosotros y estamos empezando a tener datos que no sabemos qué hacer todavía con esos datos. La mandó el ministro, ¿no? La carta. Sí, la mandó el ministro. Por eso hay voluntad política, digo. Pero digo, en Córdoba pasa algo, y me puede criticar todo el cordobés que quiera, porque para eso estamos. Pasa algo que, como se da con las universidades, se da también entre el gobierno o entre los municipios y todo. Todos trabajan con todos, independientemente de lo que salgan. Entonces, es muy fácil el diálogo. Córdoba es muy grande, pero a la vez es muy chiquito. Todos nos conocemos entre todos, tenemos diálogos personales y demás. Y eso facilita quizás lo que podría ser un error organizativo, o no un error, una deficiencia, por decirlo de una forma organizativa, lo facilitan las relaciones. Pero esas relaciones, como digo, no se dan de forma de que vos la está forzando. Se dan porque somos así. O sea, mi novio de Buenos Aires vino, le puse un apodo el primer día y se enojó. Y en Córdoba te van a poner apodo, porque somos así, es la forma de acercarte a la persona, es la forma de entrar en confianza. A algunos parece que estés discriminando, me dicen que están discriminando. No, te están queriendo hacer amigos, porque acá somos así. Yo creo que esa deficiencia que puede tener organizativamente el Estado se salva con las personalidades que tenemos y anduvo muy bien durante mucho tiempo. Entonces, no sé si también haciendo que el otro era deficiencia y otro positivo o no era deficiencia. Y perdón por acaparar tanto tiempo. ¿Quieren agregar algo? Sí. No, me parece que está bien. Bueno. Ustedes fueron nombrando varias iniciativas que llevaron adelante, cada uno en uno de los poderes, que tenían acciones de innovación pública, innovación política. Bueno, a partir de estas experiencias, que bueno, nos nombraron algunas, imagino que el abanico de acciones llevadas adelante, nosotros les preguntamos estas iniciativas, ¿qué procesos potencian en el marco de moverse en el cambio de sus poderes y qué procesos obturan, digamos, incorporar herramientas, acciones de innovación pública? ¿Qué procesos abren, posibilitan, facilitan y qué procesos al contrario obturan y posibilitan? Bueno,
quizás el proceso más importante que tiene el Poder Judicial, pero no voy a hablar tanto del Poder Judicial, sino más bien del Ministerio Público, Sí. y como persona interesada en la cuestión, es la gestión del conflicto. Quizás hay una manera de no hablar de seguridad ni hablar del caso judicial, es la gestión del conflicto, que es algo muchísimo más amplio que los conflictos que están representados en un código penal, en una ordenanza convencional. Para la gestión del conflicto, el Estado actualmente tiene diversas escalas, y quizás históricamente no hemos podido lidiar de una buena forma con este problema, porque una buena gestión del conflicto debería conllevar un desarrollo social más importante que se ha llevado a cabo. Entonces, encontramos que quizás lo que hemos tratado de potenciar, por lo menos de lo que estamos nosotros actualmente, es primero una perspectiva de esto, gestión del conflicto, ¿no? Y segundo, una incorporación tecnológica creciente de tecnologías de la información y de otras, y un diálogo con las tecnologías precedentes que están en el sistema que operamos, para amplificar esa capacidad. Nosotros vemos que se van incorporando, qué sé yo, por ejemplo, los WhatsApp, no sé si han visto los WhatsApp de seguridad de la policía. Bueno, eso habilita un diálogo de gestión de la conflictividad local, que es problemático en sí mismo, sesgado, encontramos que no ha sido no ha sido un buen sistema, o puede haber salido por algunas cuestiones puntuales, pero se vuelven reaccionarios los diálogos en esos grupos, y tiene que ver un poco, primero con la tendencia social hacia el conflicto, y por otro lado por la propia tecnología y las limitaciones a la hora de pensar ese desarrollo más en función de habilitar un diálogo más enriquecedor, más representativo de todas las personas que participan. Así que bueno, un poco en esa dirección tratamos de potenciar. Primero, el desarrollo tecnológico local. Lo forense me parece que es un campo que puede ser una oportunidad para la provincia de generar desarrollo tecnológico en muy diversas disciplinas, emergente que existe, aunque están desarticuladas las capacidades de conectar. Todo el mundo habla del triángulo de Sábato, sin embargo, a la hora de llevarlo de concretar algo es dificilísimo. Y por otro lado, trabajar en un sentido de reducir la entropía o lo que es la conflictividad social desde todas las posibilidades de apertura de diálogo que hay. Reduciendo cada vez más, si se pudiera, el sistema penal, ¿no? No creo que lo podamos eliminar por lo pronto, pero sí tender a reducirlo y desplegar tecnológicamente más posibilidades de gestión del conflicto en escala municipal, provincial, interprovincial. Así va por ahí. Paso. Bueno, y ya capaz que para ir pensando en estas nuevas unidades, y sobre todo en este elemento que fue saliendo a lo largo de todas sus intervenciones, que bueno, ustedes como parte de poderes del Estado presuponen continuamente a esa sociedad, digamos, de la cual también es parte del Estado, no sé, o en esa relación o ese entremedio. ¿Hay que se contempla algún mecanismo, o sea, por parte de la burocracia, algún mecanismo de control a esa burocracia? ¿Se identifica en estas nuevas unidades de gestión y en torno a la innovación pública, se pretende algún mecanismo de control hacia ustedes mismos? ¿Ahí qué rol tiene el ciudadano? Creo que el mejor mecanismo de control siempre es mostrar todo, a la vista. Por eso es que nosotros, siempre decimos que remamos la dulce leche hacia adentro del Estado para abrir toda la información con los datos públicos. Los datos hoy todos sabemos son activos del Estado. Y bueno, si los datos están ahí a la vista, el ciudadano puede controlar cada paso que vos das. Entonces, creo que el ideal de ese estadio es la interoperabilidad de las bases, que haya APIs, donde realmente el ciudadano pueda consumir de manera directa los datos que produce el Estado. Creo que por ahí pasa un poco este concepto de la transparencia activa, de no esperar que el ciudadano tenga que pedir las cosas, sino vos ponerse a la disposición en todo momento. Creo que ese es el mecanismo de control más efectivo que puede tener un funcionario hoy en día. Nosotros en el gobierno de Córdoba
tenemos todas las declaraciones juradas de funcionarios puestas a disposición. Bueno, ahora estamos trabajando para poner a disposición datos que me parecen muy relevantes, que tienen que ver con los funcionarios y, bueno, creo que eso, una transparencia activa, es un mecanismo de control ciudadano. Porque es necesaria, perdón que me meta así, pero estuvimos trabajando juntos porque pertenezco a una organización, también soy profe de acá y bueno, estábamos hablando con él. Y el tema del segundo plan de gobierno abierto tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que la transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas. O sea, si no hay una decisión política de generar transparencia en datos o abrir canales de participación ciudadana, como planteaba recién la compañera, es muy difícil que se establezca una rendición de cuentas adecuada, o que la ciudadanía tenga acceso a esa rendición de cuentas. Y hay actores, cuando hablamos de ciudadanía, otras decisiones que tenemos es hacia dónde queremos llegar también, a qué actor queremos llegar. Porque están las dos teorías, uno que dice no, andar al ciudadano, otro andar al ciudadano a través de las instituciones. Nosotros hemos hecho un estudio al ciudadano, a la persona que no conoce, no sabe, no le interesa. O sea, conoce o sabe lo que ve en la tele, por ende está bastante distorsionado, depende del problema que ve. Y segundo, no le interesa tanto todo lo que nos pasa a nosotros en el Estado. Lo único que le interesa es poder vivir bien, poder vivir tranquilo, seguro, que tenga su plata para poder vivir, básicamente. Entonces, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Nosotros, cuando hicimos el estudio de calidad institucional, cuando lo vimos, dijimos, no, bueno, no vamos a subir ni un punto a esto. Porque por más que nosotros hiciéramos todo lo que hiciéramos y todo lo que hicimos, la nota fue legisladora jugando al Candy Crush en una sesión. 12 horas de sesión, ¿no? Pero lo que salió fue legisladora jugando al Candy Crush. Legislador presentó un programa, un proyecto de la Pantera Rosa. Se van a ver. Pantera. Y bueno, ya está, se acabó. La institucionalidad se fue al tacho esa semana. Llegaba a hacer el estudio esa semana y me daba 0 en todo. Entonces, yo creo a veces que el control burocrático nuestro del trabajo, la rendición de cuentas que dan los funcionarios del Estado, muchas veces no es tanto con el ciudadano directamente, sino con los quienes están controlando, ¿no? Que está Emilce, están las universidades, están todos los que a nosotros de alguna forma nos controlan y de los cuales nosotros tenemos una devolución. Ahora, ya somos amigos casi todos. Por ende, ya las devoluciones no las creemos tanto, ¿sí? O sea, ahí sí tenemos que salir a buscar ya otro entorno, porque si no, la típica nos vamos a ver nosotros mismos y estamos todos contentos y vamos para adelante. Pero un poco yo voy por ese lado. ¿Algo más? No, comparto también la perspectiva y yo pertenezco a una institución que es muy reacia a brindar información. Además, ha sido muy útil a la hora de manipular información. Hablo ahora de los sistemas judiciales en general, que y en general muchos otros gobiernos también presentan la particularidad de poder presentar los datos y hacernos ver como burocracias eficientes, para lo cual no queda otra que poder habilitar la información. O sea, pienso que hace falta en la emergencia de nuevas institucionalidades, nuevas representaciones del Estado, y es muy probable, y esto subyace acá la palabra información todo el tiempo en su sentido más antiguo, la información significaba dar forma. Por lo cual me parece que es a partir de ahí que se puede llegar a pensar actualmente en una nueva institucionalidad y en un mejor mecanismo de control, ¿no? Sí, si les parece, cerramos esta parte y abrimos al diálogo, si están de acuerdo. Sí, ya quedan está. unos 15 minutos. Unos 15 minutitos para charlar y de vuelta. Yo no tengo nada que hacer. No, sin comentarios. ¿Querés arrancar? Bueno. Que ya había estado comenzando al principio. Bueno, me llamó la atención lo que dijiste de la ciudadanía. Tenés razón, pero bueno, yo No lo pertenezco a la administración pública, así que no es tan así. O sea, creo que como agentes, se nos dice que somos,
Hemos no sé cómo decirlo, hemos dado nuestras ideas, nuestros puntos de vista. De hecho, bueno, nosotros hoy en día, justamente nuestro gobierno tiene muchos problemas, y justamente no se nos está escuchando. Yo trabajo en personal del Ministerio de Secretaría General de la Gobernación, y bueno, veo esto que decís y sinceramente no se nos está escuchando ni siquiera como agentes. Entonces, pienso en esto que ustedes dicen, ¿cómo hacer para participar? Justamente nosotros, que somos los actores que vemos todo lo que está pasando ahí adentro, ¿me entendés? O sea, donde no se está respetando nada, donde hay un convenio, se cambió otro, no hay decretos que digan, che, se pone en funcionamiento esto. Hay sistemas de innovación, pero también hay mucha rigidez a decir, bueno, pongan en funcionamiento en toda la provincia. De hecho, nosotros estamos muy lejos de hacerlo todavía. Entonces, a mí me surge esta pregunta: ¿cómo hacer para hacer participar al ciudadano? O sea, pero el ciudadano, quizás nosotros, los que somos, los que estamos dentro de la estructura, ¿entendés? Porque lo vivimos día a día, pero bueno, no. Nosotros tuvimos suerte. Yo, si fuese el secretario del director general de tu área, lo primero que hago es hablar con vos y con tu compañero. Eso lo hicimos en la legislatura, cuando asumimos nosotros, que Gabriel era el secretario general y yo el secretario. Nos sentamos con los 86 personas, la mayoría mucho de planta, y porque pensamos que ellos tenían mucho para enseñarnos a nosotros. Y Gaby siempre lo decía: nosotros estamos acá de paso y ustedes se van a quedar. Bueno, hagamos algo juntos. Y la verdad es que sucedió esa sinergia de que al principio ese rechazo, viene gente nuevo, pero cuando vieron que íbamos en serio de decir, bueno, vamos a incluirlos en todo lo que hagamos, al final nos fuimos, tuvimos 4 años en la gestión y hoy sabemos que hay muchos ahí que están defendiendo el proceso que hicimos de cambio, porque los incluimos de cero. Pero esa sinergia que vos comentás, o sea, porque, bueno, siempre hay gente que va a decir, ok, dale, te escucho, a ver qué vas a decir, y hay otros que se oponen. Lo que pasa es que nosotros tuvimos suerte. Nosotros tuvimos un jefe, claro, hace 10 años que tengo un jefe que me dice, haz lo que quieras, y tráeme los proyectos, y te escucho, y vamos para adelante. Es mucho de decisión política, mucho. Y no te da claro, un jefe que dice, y escucha esto, sí, sabe más que vos. Claro. Que es calvo, digamos. Y sacate el mote, no podés ser, no podés estar de los dos lados del mostrador, claro, todo el tiempo. Si vos estás adentro, tenés que buscar las formas de trascender en la organización. Y si no te escuchan, ¿qué le vas a hacer? No te van a escuchar, ¿viste? Porque si el jefe no tiene voluntad de escuchar, y no va a escuchar. Pero bueno, nunca dejen de insistir. Y lo que nos dijeron el otro día también, que lo tomamos, porque nosotros lo hicimos toda la vida, pero quizá nunca le decíamos. La palabra no vale mucho si no tiene un proyecto por detrás. Entonces, todo lo que vos pienses, lo que vos creas, todo lo que tengas, proyectito. Y a mí me pasa también que me llegan cosas y van quedando en la mesa, y algún día decís, quiero que esto. Bueno, y vamos. Pero siempre escrito, todo presentado, mientras más formalidad le puedo dar, mejor. Por allá atrás hay una consulta. Bueno, hoy ustedes mencionaban un problema casi universal, que es la falta de interés quizás de gran parte de la ciudadanía en la participación en las innovaciones públicas o en el gobierno abierto. O sea, la participación ciudadana quizás no sea la ideal. La pregunta puntual es, ¿qué estrategias utilizan para fomentar la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno en datos abiertos, en estas innovaciones? Nosotros un poco qué estrategia usamos, bueno, creo que para que participen más, lo que contamos, nosotros tenemos una mesa institucionalizada, que es una mesa de trabajo en donde contestan sentadas las 2 universidades y Organización Civil Sociedad Civil de Córdoba, y a través de ellos, que sabemos que hay derrame, tratamos de llegar a una ciudadanía mayor. Llámese, los decanos bajan a sus universidades, a sus alumnos, a organizaciones de sociedad civil, a sus comunidades, y así, por ejemplo, el plan de acción lo validamos
haciendo esta dinámica, diseñamos una herramienta como una especie de encuesta de validación de lo que había surgido en el plan, y cada referente, porque no es fácil, como dice David, la ciudadanía por ahí es medio una entelequia, ¿viste? Hablar de ponerle, más en una provincia así grande, ponerle cara. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llegar? Así, a través de estos que son como referentes que bajen a sus comunidades. Y bueno, hemos tenido una respuesta interesante. Realizaron una consulta pública. Una consulta pública. Pero también, hablando más del Estado provincial en su conjunto, si bien cada ministerio tiene compartimentos estancos, no lo son tanto. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba se han hecho, se han hecho muchos hackatones, que son eventos colaborativos en donde se invita a público determinado a participar para buscar soluciones sobre algo. A nivel de agroindustria, existe lo que se llama la mesa de enlace en Córdoba, en donde participan las cámaras, o sea, todas las asociaciones del campo, agrícolas, y en esa mesa se sientan y discuten proyectos que pueden surgir para el ministerio. Están los clústeres, que fue un clúster, es algo que viene en 1800, pero que se ha focalizado en Córdoba mucho, principalmente clúster tecnológico. Eso da participación también a organizaciones. La Unión Industrial de Córdoba normalmente se le invita a que sugiera secretario de Industria en la provincia, entonces tiene participación también. ¿Qué más como participativo? Tenés en ambiente, y ahí me empecé a tirar con todo. Tenés las audiencias públicas, tenés otras instancias hoy que, por ejemplo, para el tema de los residuos urbanos y demás, que se están haciendo en este momento algunas actividades ya en los municipios, que esto que te contaba de cercanía. Entonces, mucho en esta gestión se está delegando mucho de la provincia a los municipios para que la participación se dé a ese nivel y después se eleven los datos. La participación público-privada todo el tiempo, los consorcios camineros, por ejemplo, en Córdoba tenemos algo que se llama consorcios camineros, que vos cuando vas a hacer una obra en un camino rural, primero te tienen que aprobar la obra los dueños de los campos, y después te tienen que poner 50 y 50, o 30 y 70, o lo que se decía en ese momento. No le están poniendo privados cuando se van desarrollando las obras, pero es algo que se da. O sea, mecanismo de participación, podés irte a los libros y ver a los lindos. Y después tenés, además de los lindos, lo que es real, que tiene que ver con encontrar a aquellos que son interesados y ponernos a trabajar con vos, básicamente. Por allí, hola, allá atrás. No, Cande no. No, Cande no. No puede preguntar. Perdón, llegué tarde. Mi nombre es Candela González, yo soy de la legislatura, por eso recién todavía se reía de mí, digamos, pero todavía, digamos, en la región. No, yo tengo solamente una pregunta, porque nosotros recientemente en la legislatura de la provincia de Córdoba sancionamos una ley que obliga a los tres poderes del Estado a la utilización del lenguaje claro. Siguiendo un poco la corriente que existe a nivel mundial, pero también Argentina, también después del año pasado, la realización del Congreso Nacional del Lenguaje Claro, Córdoba adhiere y promulga esta ley y obliga a los tres poderes del Estado a la utilización de un lenguaje claro. Mi pregunta es, nosotros en la legislatura estamos con este desafío de redactar leyes que sean asequibles y entendibles para los y las ciudadanas a las que se va a aplicar. Mi pregunta específica sería, ¿qué desafíos encuentran ustedes, digamos, para, si lo encuentran como un desafío o como herramienta, digamos, de la utilización de este lenguaje claro, también como una herramienta de participación, porque por ahí tal vez sucede que el ciudadano y la ciudadana a la hora de encontrarse con estos entornos digitales que implican participación tal vez no comprenden tanto en este sentido, digamos, la utilización de tal vez la herramienta de lenguaje abierto, claro, para la utilización de datos abiertos. Solamente eso y bueno. Está muy buena tu pregunta. Concretamente, en ese sentido, en el compromiso 1 del plan de acción de gobierno abierto, uno de los hitos que se plantearon, que lo creamos con todas las universidades y organizaciones sociales, es, bueno, parte de la raíz de un proyecto que tenía Haschel de la Facultad de Ciencias Sociales de la Nacional, que era un poco realizar talleres con el Consejo Social y algunos grupos vulnerables para ver qué demandas tenían ellos en el acceso a la información y
qué información consumir y cómo el Estado tenía que ponerla a disposición. Hicimos como una especie de ampliación del recorte de esos grupos y dijimos, bueno, identifiquemos distintos sectores, juventudes, adultos mayores, y entonces en el marco del compromiso 1, la idea es diseñar una herramienta y poder recolectar qué demandas tiene y qué necesidades y cómo presentar la información para distintos grupos, o digamos, segmentando la ciudadanía en distintos grupos de interés. Bueno, en el caso del lenguaje claro, que vos preguntabas, los poderes judiciales en general no son parámetros del lenguaje claro. Creo que no solamente no es clara, sino más bien muchas veces es un lenguaje de poder, muy en la jerga judicial, de los abogados, un poco de generaciones anteriores, se utiliza el latín y todo como una referencia obligada, y en realidad es más un lenguaje de poder y es sesgado, de cierto modo. Pero me llamó la atención esa ley, justamente, también es el mecanismo que surgió del debate, supongo, pero justamente genera como un reenvío hacia los poderes para que sean ellos. Y yo no sé, no me imagino un mejor ámbito que la legislatura para plantear parámetros de lenguaje claro, con lo cual es el mecanismo precisamente de esa ley, de hacer un reenvío hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Ejecutivo, etcétera, para que sean ellos quienes generan los parámetros del lenguaje claro. No sé, habría que ver qué aparece, pero se queda en una instancia intermedia la ley. Hubiera estado bueno que surjan de la propia legislatura, que es la mejor representación de la comunidad, los parámetros del lenguaje claro. Nosotros, perdón, ¿no? Cuando hicimos la ley, esto solamente tomamos como dato, digamos, todo el trabajo que viene haciendo por medio de acordar la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en particular las sentencias que tienen que ver con los derechos de la persona en su relación familiar, adopción y entorno, justamente para el desarrollo de ley, ¿cómo más? O sea, es muy difícil para el efector de leyes, o sea, los que realizamos leyes, que somos los y las relatoras, hacer leyes con lenguaje claro cuando ya somos abogados y venimos entendiendo que lo va a tener que aplicar un colegio que va a terminar siendo los tribunales de justicia. Entonces, eso me parece muy bueno, o sea, muy interesante la estrategia y seguramente te la voy a copiar, Manuel, porque está buenísimo esto de pensar, Manuel, no, perdón, pensaba en el tema de cómo hacer también para aplicar nosotros, esto también del lenguaje claro, ¿no? Porque también es muy difícil pensarlo desde mí mismo y observarme a mí, sino bueno, cómo hacer para trabajar con los espacios, qué es lo que necesitan a la hora de entender una ley. Es como el desafío más grande, digamos, que tenemos los que hacemos esto. Pero bueno. Perdón, que en 5 minutos debemos cortar porque después sigue la otra. La última, si les parece. Bueno, esto que ustedes nombraban de la ciudadanía sale en mejores políticas públicas porque el conocimiento está distribuido entre la sociedad. Quería consultarles qué tanta predisposición ven ustedes que tiene la ciudadanía a participar, tener un poco de mano de preguntas que hacen los compañeros, y si a partir de esa implementación de estrategias hay mayor nivel de participación ciudadana. Si vos identificás al ciudadano que quiere participar, si vos identificás al sector social que vos querés que participe y sos claro con la invitación y te creen, van a participar. Van a participar. Nosotros en la legislatura lanzamos un datatón de información legislativa y tuvimos 60 inscritos. Bueno. Nos quedamos, nosotros no lo creíamos, o sea, y tuvimos 60 personas, pero fue direccionado. Lo hicimos a la convocatoria a través de las universidades, a personas que sabíamos que podían, no que sabíamos que podían, pero un público estudiante de ciencias políticas o de derecho o de programación, cualquiera de eso, y de ahí los podemos captar. Yo creo que la estrategia de convocatoria a tu actividad participativa es la que va a determinar el éxito. Ahora, puede ser que lo larguemos con una convocatoria abierta y de repente se presenten 200 personas, 300 personas. ¿Qué pasó con el datatón con los hackatones del Ministerio de Ciencia y Tecnología la gestión pasada? Lanzaron 3 problemas, no me acuerdo cuál era, pero una de salud, otra de educación y otra de seguridad, y se les explotó. Pero bueno, también está de moda esa parte, ¿no? Va a una audiencia pública, ¿no? Yo fui relator, hace 10 años fui relator de presupuesto en la legislatura de Córdoba. Cuando fuimos a debatir el presupuesto, había que hacer una audiencia. No venía nadie. Yo los tenía que llamar y decirle, vení, hasta que me caían 3 o 4,
sos de la oposición siempre, que te bardean, y se acababa la vez. Pero hoy no hubo promoción. Bueno, es que se comunicaba, es obligatorio, pone boletín oficial, se pone boletín oficial, es publicación. Tiene un minuto avísame así. Es una cosa bien amplia. Hoy en día, corregime Cande, pero en la última creo que hubo 10, 15 personas que fueron a hablar, 15, que ya las convocatorias ya está. Es mucho 15, es un montón. Pero en las ambientales, porque vos tenés que tener en cuenta siempre el grado de participación en las audiencias en particular. Yo tengo experiencias ambientales. Las ambientales tienen altos niveles de participación y después post pandemia mucho más, porque se facilitaron también por obra del Tribunal Superior de Justicia y recordada cuáles eran las condiciones de acceso a esto. Entonces, al tener Zoom y la conectividad, tenían una audiencia ambiental que eran 300 personas, 400 personas, y eran horas y horas y horas de escuchar un tiempo acotado y demás. En cambio, las audiencias que son específicas, como el presupuesto y demás, o la cuando se nombró el fiscal general, también hubo representantes colegiados, universitarios, nada más. Pero para responder a tu pregunta, nuestra experiencia fue: ¿convocás bien o que la temática esté peor? Muy bien. Bueno, Iván, hacé la Una cosa, digamos, yo quería decir una cosita en relación. Es cierto que la participación tiene sus complejidades y no mucha gente está interesada en involucrarse. Pero también es cierto que muchas veces los mecanismos de participación desalientan la participación, ¿no? Lo digo por el comentario este último que hacen ustedes. A mí me tocó participar en las audiencias públicas sobre el presupuesto. Y yo quisiera saber cuántas modificaciones del presupuesto de la provincia salen de lo que se dice en esas audiencias. Nosotros hemos ido como un colectivo de salud durante mucho tiempo. Bueno, por supuesto, la ineficacia, digamos, para incidir sobre el presupuesto de esta audiencia desalienta la participación. Entonces, si uno suma a las dificultades propias de participar en un mecanismo absolutamente ineficaz, se hace mucho más complicado. Eso quería decir. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Por eso la mesa de gobierno abierto es 100% vinculante. Lo que se dice ahí se hace. O sea, o se intenta hacer, por eso mejor. Yo coincido con el tema de las audiencias no vinculantes, que no sé cuánto sirven, pero bueno, es una posición personal, ¿no? Sí. Bueno, antes que nos corran y estamos al fin de cerrar. Nada, agradecerles por el interés, por haber venido a la gente que está en el Zoom. También hay algunos compañeros de La Rioja que se mantuvieron ahí y nos están siguiendo. Y bueno, agradecerle mucho a ustedes, la verdad, por el tiempo, por las ganas, por haber venido a la fiesta, Toda la preparación, por las presentaciones, por todo. Y nada, me parece que hay como mucho más por decir y por hacer, entonces esto capaz puede ser un momento inicial para la temática, para estas cosas que son por ahí, que están en desarrollo, digamos. Así que, bueno. Nosotros aprovechamos todos los espacios. Entren a la página, vean que quieren participar, mándenos un mail, vengan, participen, digan lo que quieren, mándanos de verdad, vengan a trabajar con nosotros, no hay ningún problema. Mándenos, por favor. Gracias.